Vamos a explicar la teoría de modelos atómicos. Bien, la definición de átomo ha tenido que tener diferentes cambios, pero el término átomo dio su origen 430 años antes de Cristo, con dos personajes importantes, Leucipo y Demócrito. Bien, Leucipo, filósofo, afirmaba que la materia no era continua, sino discontinua, y que estaba formada por partículas muy abiertas e indivisibles, que no se podían dividir más. Demócrito, posteriormente, que era discípulo de Leucipo, sostenía y afirmaba que la materia estaba formada por partículas pequeñas e indivisibles, e indestructibles, pero esta vez hablaba que eran muy compactas, lo llamó ya átomo, ¿no? Para el año 1804, consideramos el concepto de átomo dada por Dalton, ¿no? John Dalton nos hablaba que había una esfera maciza, dura, indivisible, ¿no? Y que átomos de un mismo elemento tenían las mismas propiedades químicas y que si se combinaban podían formar moléculas, ¿no? Entonces ya después, en 1898, Thomson nos habla del electrón, ¿no? Del modelo budín de pasas, de que teníamos una esfera positiva y que había electrones encima de ella, ¿no? En el año de 1909 ya Rutherford nos hablaba del núcleo atómico y descubrió el protón, las cargas positivas. Ya para 1932 Chadwick nos habla del neutrón y ahí completamos las tres subpartículas importantes de un átomo y las dos partes, que es el núcleo y la nube electrónica. La nube electrónica más o menos fue ya definida con quién, con Bohr, porque ya nos habla de niveles, ¿no? Y luego Sommerfeld nos habla de subniveles. Ahora, vamos a seguir hablando un poco de la antigüedad. Después de Leucipo, Empedocles, en 450 años antes de Cristo, sostenía que el universo estaba formado por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Años posteriores, Aristóteles, que era discípulo de Platón, desarrolló esas ideas que daba Empedocles, pero ahora dijo que estas se combinan y nos daba, pues, ¿no? la idea de la materia, ¿no? Lo básico de la materia, ¿no? Combinabas el agua con la tierra y dabas la humedad, agua con el aire daba el frío, y el fuego con el aire sequedad, y tierra con fuego daba calor, ¿no? Y aquí al modelo atómico de John Dalton. En 1808, John Dalton, un científico inglés, describe el átomo como una esfera maciza, compacta, indestructible e invisible, ¿no? Ya no se puede dividir más y casi no se nota. Es considerado el padre de la teoría atómica moderna. Los átomos de un mismo elemento tienen propiedades iguales. Bien, el modelo atómico de Thomson, científico inglés, descubrió una partícula de carga negativa, a la que llamó electrón, en 1897. Ya para 1898 su modelo atómico lo denominó budín de pasas, en la cual decía pues que había una esfera maciza de carga positiva, los electrones estaban en él incrustados, ¿no? Las cargas del átomo se encuentran en equilibrio, misma cantidad de positivos, misma cantidad de negativos. Interesante, ¿no? El modelo atómico de Rutherford. Él descubrió el núcleo atómico y también los protones, que son de carga positiva. Rutherford descubrió el núcleo al colocar una muestra de material radiactivo, polonio, junto a una lámina de oro. Y ya, pues el polonio, al ser radiactivo, emitía radiaciones, ¿no? De tipo alfa, y hacían pues que interactuaran sobre los átomos de oro. Y lo recubrió, ¿qué más hizo? Lo recubrió con placas fotográficas, observó que la mayoría de partículas pasaban, pero unas cuantas rebotaban, casi nada, casi muy poco eran las que rebotaban, pero rebotaban, concluyendo que existía un núcleo macizo y pequeño de carga positiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice sus postulados de modelo de Rutherford? ¿No? En 1911 propuso el modelo atómico llamado Sistema Planetario en Miniatura de la experimentación de partículas alfa. Entonces dijo, la masa del átomo y la carga positiva se encuentran concentradas en una región pequeña llamada núcleo, ¿no? En el núcleo está la carga positiva y no, ahí está, ¿no? Y todo el peso se encuentra en el núcleo. Ahora, los electrones son partículas negativas que se mueven alrededor del núcleo. El átomo es eléctricamente neutro, o sea, misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones. Fijámonos que no nos han hablado para nada de neutrones, solamente protones y neutrones, cargas positivas y negativas. El modelo atómico de Bohr. En 1913, para explicar
entre otros aspectos, la emisión y absorción de luz, más exactamente la formación de espectros discretos por los elementos y haciendo uso de una teoría cuántica de la luz. El concepto de órbitas para los electrones en estado de energía cuantizados ya nos hablaban de niveles estacionarios de energía, ¿no? Eso nos habla Niels Bohr. ¿Qué hablaba de Bohr? ¿No? Que había, ¿no?, niveles estacionarios, órbitas en las cuales se encontraban los electrones, pero siempre había, ¿no?, la tendencia de que podría haber absorción o emisión de energía, ¿no? Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares y concéntricas definidas, y esas definidas le llamaban niveles. Si el electrón se mantiene en un nivel de energía, es constante. Si salta a una inferior, libera energía, ¿no? Si estaba de mayor energía, va a una menor, emite energía, ¿no? Pierde energía, pero si salta de una superior a una menor, entonces absorbe energía. Muy bien, cada nivel tiene un número máximo de electrones. Ahora, Chadwick no elaboró ningún modelo atómico, pero él descubrió los neutrones en 1932. Ahora, sobre el modelo atómico actual, fue desarrollado durante la década de 1920, sobre todo con Schrödinger y Heisenberg. El átomo es un sistema energético en equilibrio, constituido por una parte central, ya estamos definiendo, ¿no? El átomo está en la parte central, ¿no? Es el núcleo, y el espacio exterior es la nube electrónica. Y hablamos de subpartículas. Entonces tenemos aquí el protón, ¿qué más? El neutrón, y todo eso es el núcleo. Afuera están los electrones, ¿en dónde? En la nube electrónica. Eso es la teoría actual, ¿no? Teoría atómica actual, ¿no? Bien, finalmente, Arnold Sommerfeld en 1916 modificó el modelo de Bohr, representando el átomo como un núcleo alrededor del cual existían niveles y subniveles circulares y elípticos, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí están los estudios de onda, cómo es el núcleo, cómo está girando a una gran velocidad. La energía de los electrones tiene un denominado valor llamado, ¿no?, cuanto de energía. Los electrones no giran en órbitas circulares definidas, se mueven en zonas o nubes que rodean al núcleo, llamadas orbitales, donde la probabilidad de encontrar electrón es muy elevada.